En esta clase vamos a ver el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A este tipo de movimiento también se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que las siglas MRV son exactamente lo mismo. Bueno, como su nombre lo indica, es un movimiento donde el cuerpo se mueve sobre una trayectoria rectilínea, es decir, una línea recta, donde ese cuerpo pues se desplaza sobre esa línea recta, avanzando o retrocediendo. Tenemos que tendríamos una posición inicial, ¿cierto? Nuestro punto de referencia, una posición final, una velocidad inicial, una velocidad final. Y un tiempo que transcurre cuando el cuerpo cambia de posición desde la posición inicial hacia la posición final. Un tiempo t. Bien, resulta que la principal característica de este tipo de movimiento, como su nombre lo indica, ¿sí? Uniformemente acelerado o uniformemente variado, es que la aceleración va a ser ahora constante. Es decir, esa aceleración va a ser un valor fijo, que no va a cambiar con el transcurrir del tiempo. Entonces, precisamente esta aceleración es la responsable de que la velocidad del cuerpo cambie. Es decir, que la velocidad final pues sea, digamos, distinta de esta velocidad inicial. Y ese cambio es precisamente debido a esa aceleración. Lo podríamos plantear de esta manera, ¿sí? Que la aceleración como una función del tiempo pues es una constante, un valor fijo, y esto se cumple para todo instante de tiempo. Que esa aceleración sea constante implica que la aceleración promedio, la cual ya habíamos visto anteriormente, ahora va a ser igual a la aceleración instantánea. Es decir, esas dos magnitudes van a ser lo mismo, van a tener el mismo valor. Y eso se cumple para todo instante de tiempo t. Eso es una consecuencia precisamente de que se plantee que la aceleración sea constante, ya que es como si se hiciera un promedio sobre un mismo valor, ¿sí? Sobre un valor constante, pues obviamente ese promedio va a dar lo mismo. Para las ecuaciones que rigen el movimiento, tenemos la primera ecuación para la velocidad final del cuerpo. En este caso pues es específicamente la velocidad final en x, que va a ser igual a la velocidad inicial en x más la aceleración en x por el tiempo. Tenemos la segunda ecuación, que es para la posición, donde tendríamos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Básicamente esas son las dos ecuaciones que rigen este tipo de movimiento. Y con esas dos se puede resolver cualquier tipo de problema pues que esté enmarcado en este tipo de movimiento. Hay dos ecuaciones que se derivan de estas dos y sirven o ayudan a la hora de hacer los cálculos, que son las siguientes. Tenemos la primera, que me relaciona la velocidad final en x
con la velocidad inicial en x, con la aceleración y con el desplazamiento. Entonces, si ustedes se fijan, esta ecuación pues es de utilidad cuando no se conoce el tiempo, pero si se conoce este parámetro o este otro. Sirve para precisamente hallar la velocidad final o la velocidad en un determinado instante de tiempo sin tener el tiempo específicamente, pero sí conociendo estos parámetros. En la siguiente ecuación tenemos el desplazamiento en x, que es igual a un medio de la velocidad inicial en x más la velocidad final en x por el tiempo. Es decir, se realiza esta ecuación, lo que no estaría implícito en ella sería la aceleración. Entonces se podría utilizar, digamos, para calcular el desplazamiento, ¿sí?, o alguna velocidad, o incluso el tiempo, pues si se conocen las otras tres magnitudes. Ahora, estas cuatro ecuaciones solo son válidas para cuando la aceleración es constante. Si la aceleración no es constante, pues ya no son válidas y no se podrían aplicar. Es tener eso muy en cuenta a la hora de utilizarlas para los ejercicios. Algunos textos escriben las ecuaciones de esta forma. Son las mismas ecuaciones que teníamos anteriormente, donde ya no utilizan velocidad final, sino simplemente la velocidad en x. La velocidad inicial pues la denotan de esta manera, no con una i sino con un 0. Esa es básicamente, digamos, la diferencia, pero es simplemente cuestión de notación. Ahora, cuando estamos hablando en estas ecuaciones o en las anteriores de velocidad, aquí, esas velocidades son instantáneas, ¿sí? Cuando hablamos de la velocidad inicial, pues sería la velocidad cuando el tiempo es igual a 0. Y aquí en este caso, que sería la velocidad en x, o la velocidad final, sería la velocidad en este instante de tiempo, en el instante de tiempo t específicamente. Entonces esta es otra forma de escribir las ecuaciones. Algunos textos a veces le omiten esta parte del subíndice de la parte de x, ¿sí? Eso simplemente hace referencia a la dirección en la cual se está desplazando el cuerpo. Y repito nuevamente que estas ecuaciones solo serían válidas, que son las mismas que en la diapositiva anterior, solo son válidas cuando la aceleración es constante. Análisis de la posición y la velocidad en intervalos de tiempo regulares. Este gráfico pues, nos muestra cómo cambia la velocidad de una partícula en intervalos de tiempo regulares, que serían el t igual a delta t, un tiempo igual a 2 delta t, otro tiempo igual a 3 delta t y un último tiempo igual a 4 delta t. Donde este delta t pues, va a tener un valor definido, pero siempre va a ser, digamos, cambiando en la misma proporción en cuanto a la parte del tiempo. Entonces tenemos una partícula que se mueve pues en la dirección x, ¿sí?, y sobre ella actúa una aceleración a, ¿sí?, que es constante y que sería la aceleración ax. Decir que pues
las magnitudes como la aceleración, la velocidad y el desplazamiento en general son magnitudes vectoriales, son vectores, por eso se representan de esta forma. Entonces, tenemos que esta aceleración, pues como ya había dicho anteriormente, va a ser la responsable del cambio en la velocidad, en este caso pues de la partícula. Entonces el gráfico nos está mostrando que esa velocidad, debido a que la aceleración es constante, pues va a ir cambiando de forma uniforme con el transcurrir del tiempo. De tal manera que si se hace un análisis de la velocidad en intervalos de tiempo regulares, o sea, intervalos igualmente espaciados, el aumento de esa velocidad va a ser siempre el mismo. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que del tiempo t igual a 0 al tiempo t igual a delta t, la velocidad de la partícula aumentó en 10. ¿Sí? Es decir, hubo un aumento de 10 metros sobre segundo. Cuando se hace el análisis del tiempo t igual a delta t y del tiempo t igual a 2 delta t, ese aumento en la velocidad se va a mantener, va a ser nuevamente de 10. Y lo mismo va a ocurrir si se analiza para los demás intervalos. Siempre el aumento de la velocidad va a ser el mismo, siempre y cuando los intervalos de tiempo en donde se hagan análisis pues sean regulares. Ahora, eso es lo que se observa, digamos, en el cambio de la longitud del vector, ¿sí? Que es un incremento que es siempre igual. Sin embargo, esto no ocurre con la posición, y eso se ve específicamente en esta parte, donde aquí tenemos el cambio en la posición del cuerpo, básicamente lo que se desplaza. Pero fíjense que para el segundo intervalo, este cambio ya no tiene la misma longitud que este otro. Es decir, la partícula genera un mayor desplazamiento para el segundo intervalo, que sería de t igual a delta t a t igual a 2 delta t. Y lo mismo ocurriría para el siguiente intervalo, donde el desplazamiento es mayor, y para el cuarto intervalo, donde el desplazamiento es aún mayor. Entonces, eso quiere decir que la posición cambia en cantidades diferentes en intervalos regulares. ¿Y por qué sucede eso? Pues debido a que la velocidad cambia. Análisis gráfico de la posición. Pues tenemos un gráfico que nos muestra nuestro punto de referencia, nuestra posición inicial con la velocidad inicial, la posición final con la velocidad final. Pues que estaría por esta expresión que ya vimos anteriormente. Luego, el cambio en la velocidad, en este caso del coche, que sería la velocidad final menos la velocidad inicial, pues sería simplemente la aceleración en x por el tiempo. Que sería sencillamente hacer el despeje de esta ecuación. Ahora, una gráfica de la posición del coche contra el tiempo quedaría de este estilo. Específicamente, vamos a tener una curva para la posición que va a corresponder a una parábola, donde pues esa parábola en cada punto
de ella va a tener una línea tangente a ese punto. Y esa línea pendiente pues va a tener una pendiente específica. La pendiente de esa línea pues va a corresponder a la velocidad instantánea de la partícula, o en este caso del coche, para ese tiempo específico. Entonces en este gráfico en particular tendríamos esta posición, ¿cierto? Que sería para el tiempo t igual a 0, donde tenemos la línea tangente a ese punto. Y allí pues tendríamos la velocidad inicial. Tendríamos la posición final, su línea tangente, y la pendiente de esa línea que sería la velocidad instantánea en ese tiempo. En este caso sería en este tiempo t. Es decir, esta sería nuestra velocidad final. La parábola que se representa en la gráfica corresponde a la parábola que se forma por esta ecuación, donde x final sería lo que estamos graficando en esta parte, ¿sí? Esa sería nuestra variable, digamos, dependiente, y tendríamos t, el tiempo, que sería la variable independiente. Si se observa, pues esta ecuación corresponde a una parábola. Una parábola que en este caso pues abriría hacia arriba. Análisis gráfico de la velocidad. Para la velocidad, pues debido a que la aceleración es constante, vamos a tener que el gráfico es una línea recta, donde esa línea recta va a tener un corte con el eje vertical, ¿sí? Donde ese corte pues va a corresponder al valor de la velocidad inicial. Entonces aquí lo que estamos graficando es la velocidad instantánea de la partícula contra el tiempo. Ahora, en este gráfico pues la pendiente de esa línea recta va a corresponder al valor de la aceleración, que es un valor constante. Entonces en esta parte nos están diciendo que el área total bajo la gráfica o bajo esta línea recta, ¿sí? Cuando graficamos velocidad contra tiempo, es igual al cambio en la coordenada x del tiempo inicial al tiempo final. En otras palabras nos están diciendo que esta área que está sombreada acá es igual al desplazamiento, que sería el x final menos el x inicial. Y eso se puede ver a partir, o se puede comprobar a partir de esta ecuación. Entonces, si despejamos, o mejor dicho, si pasamos la posición inicial al otro lado de la igualdad, me quedaría planteado de esta manera, donde esa ecuación la podremos escribir también de esta forma. El desplazamiento es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración x por el tiempo al cuadrado. Entonces analizamos las áreas que tenemos aquí involucradas. Tendríamos un rectángulo y un triángulo. Para el rectángulo tendríamos la base, que sería el tiempo, multiplicado por la altura, que sería la velocidad inicial. Base por altura. Vendría a ser lo relacionado a este término, un área. Para el segundo caso, tenemos un triángulo. Entonces, la fórmula dice que es un medio de base por altura. Tendríamos un medio. La base de este triángulo sería t,
este valor, y la altura de este triángulo sería la aceleración por el tiempo. Por el tiempo que tenemos abajo, pues daría en total 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, una forma de la interpretación geométrica de esta ecuación, pues es que es la suma de dos áreas, el área de un rectángulo y el área de un triángulo. Análisis gráfico de la aceleración. Si se realiza un gráfico de la aceleración contra el tiempo, el gráfico que se obtiene para este tipo de movimiento pues es una línea recta horizontal, cuya pendiente pues es igual a 0. Este gráfico pues nos dice que para todo instante de tiempo la aceleración tiene un valor fijo, un valor constante. Entonces tenemos que el área para un determinado intervalo de tiempo pues va a ser igual al cambio en la velocidad instantánea de la partícula. Esto es algo que se deriva pues, de las ecuaciones que vimos anteriormente. Entonces, si nosotros hiciéramos el despeje para determinar este cambio, pasaríamos esta velocidad inicial al otro lado, nos quedaría de esta manera. Esto sería el delta de velocidad, que nos quedaría de esta manera. Entonces, si vemos en el gráfico, acá tenemos el área de un rectángulo, la base sería t y la altura sería ax. Por lo tanto, ese cambio de la velocidad instantánea sería igual al área de este rectángulo, que sería ax por t. Ahora, como tenemos en este gráfico, la aceleración puede tener valores positivos o valores negativos. Si consideramos el movimiento de una partícula que avanza en la dirección positiva del eje X, ¿cierto? Tenemos que los valores positivos para X me están diciendo que la partícula está incrementando su velocidad con respecto a la velocidad inicial. Pero, si la aceleración es negativa, eso quiere decir que la partícula está perdiendo velocidad con respecto a la velocidad inicial. Es decir, que en ese caso, cuando tenemos una aceleración negativa, la partícula o el cuerpo se encuentra en un proceso de frenado. Ahora, ¿qué pasa en el movimiento rectilíneo cuando la aceleración es cero? Vamos a ver cómo cambian las ecuaciones que rigen el movimiento. Entonces, tendríamos esta ecuación, si la aceleración es cero, este término desaparece. Y lo que obtenemos es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que cuando la aceleración es cero, pues la velocidad instantánea de la partícula permanece constante. Por lo tanto, la velocidad promedio pues también va a permanecer constante. Lo podríamos escribir de esta manera. Con respecto a la posición, si la aceleración es cero, este término desaparece. La ecuación nos quedaría de esta manera. Si despejamos de esta ecuación la velocidad, nos quedaría de esta forma. Y simplemente tendríamos que la velocidad de la partícula sería igual
al desplazamiento sobre el tiempo o sobre el intervalo de tiempo. Entonces, en el caso donde la aceleración es cero, la ecuación que rige el movimiento sería básicamente esta. Y esta pues sería una condición para la velocidad, que esa velocidad permanece constante. Comparación gráfica de la posición y la velocidad cuando la aceleración es cero. En el primer gráfico entonces tenemos un gráfico de posición contra tiempo, en donde cuando la aceleración es cero, la gráfica que se obtiene corresponde a una línea recta, que sería la correspondiente a esta ecuación. Cuando la aceleración es constante, como ya había dicho anteriormente, la gráfica que se obtiene es una parábola, que sería la correspondiente a esta ecuación que tenemos acá. Y la diferencia con respecto a la posición de la partícula, ¿sí?, vemos que va a corresponder pues al efecto de la aceleración. Es decir, que a medida que transcurra el tiempo, pues esta diferencia entre los dos movimientos va a ser cada vez mayor. Para el segundo gráfico, tenemos una gráfica de la velocidad instantánea contra el tiempo. Entonces, cuando la aceleración es cero, como la aceleración es cero, dijimos que la velocidad es constante. Por lo tanto, la gráfica que se obtiene en ese caso es una línea recta horizontal con pendiente cero, donde tenemos que la velocidad para cualquier instante de tiempo pues va a ser la misma velocidad inicial, una velocidad constante, un valor fijo. Cuando tenemos aceleración, la gráfica para la velocidad es una línea recta con una respectiva pendiente, donde esa línea recta pues es correspondiente a esta ecuación que tenemos acá. Y al igual que en esta parte, pues aquí tenemos la diferencia en cuanto a la velocidad cuando se agrega esta aceleración. Ejemplo, un antílope con aceleración constante cubre la distancia de 70 metros entre dos puntos en 7 segundos. Su rapidez al pasar por el segundo punto es de 15 metros sobre segundo. Inciso A. ¿Qué rapidez tenía en el primero? Inciso B. ¿Qué aceleración tiene? Inciso C. Determine la velocidad del antílope cuando han transcurrido 14 segundos. Inciso D. Encuentre el tiempo para el cual el antílope ha recorrido una distancia de 175 metros, medida a partir del primer punto. Solución. Lo recomendable para este tipo de problemas pues, es siempre hacer un gráfico que ayude a ilustrar la situación y para el gráfico también pues, que ayude a identificar los datos que proporcionan en el problema. Entonces nos dicen que el antílope pues, pasa por dos puntos. Yo los escribí de esta forma, una posición inicial, una posición final. Entonces tenemos una velocidad inicial y una velocidad final.
En los datos que nos dan en el enunciado, nos dan el desplazamiento, ¿sí? Lo que se recorre de la posición 1 a la posición 2 o la posición inicial a la final, que serían 70 metros. Y también nos dan la rapidez, que en este caso podría ser la misma velocidad del antílope, en el segundo punto, es decir, la velocidad final. Y nos dan también el tiempo que transcurre cuando el antílope va de la posición 1 a la posición 2, que serían 7 segundos. En el inciso A nos preguntan entonces que cuál es la rapidez en este punto. En otras palabras, la rapidez inicial. El problema lo podríamos abordar mediante esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación en donde tenemos presente aceleración. Entonces, el objetivo sería despejar la velocidad inicial en x. Es para el despeje, lo que haríamos inicialmente es este 2 que está dividiendo lo pasaríamos a multiplicar al otro lado de la igualdad, y la t que está multiplicando la pasaríamos a dividir. Quedaría de esta forma. Luego pasaríamos este término al otro lado de la igualdad a restar. Quedaría, ordenándolo, expresado de esta manera. Reemplazando el desplazamiento, el tiempo y la velocidad final, nos quedaría de esta forma, lo cual nos daría como resultado 5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad inicial o la rapidez inicial del antílope. Para el inciso B, nos preguntan por la aceleración del antílope. Podríamos utilizar esta fórmula, donde el objetivo sería despejar la aceleración. Ya conozco la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. Entonces, pasaría esta velocidad al otro lado de la igualdad, la paso a negativa, y luego este tiempo que está multiplicando lo paso a dividir. Quedaría expresado de esta forma. Reemplazando los valores, queda planteado de esta manera, y realizando el cálculo, daría que la aceleración en x es 1,428 metros sobre segundo. Para el inciso C, nos piden determinar la velocidad del antílope cuando han transcurrido 14 segundos. Podríamos utilizar la misma ecuación del inciso anterior, donde ahora nos interesa es esta velocidad final, pero la evaluamos para el tiempo de 14 segundos. Entonces, reemplazando la velocidad inicial, la aceleración que habíamos anteriormente y el tiempo, nos quedaría de esta forma, y el resultado sería que la velocidad en ese tiempo sería 24,992 metros sobre segundo. Para el inciso D, nos dice, encuentra el tiempo para el cual el antílope ha recorrido una distancia de 175 metros medida a partir del primer punto, es decir, a partir de la posición o del punto inicial. Entonces, en otras palabras, están diciendo que esto va a ser nuestra posición final. Generalmente cuando nos pidan hallar un tiempo o necesitemos hallar un tiempo y conozcamos las posiciones, la ecuación que se debe usar es esta, por lo general. Entonces, en esta ecuación tendríamos la posición final, que sería esta, la posición inicial,
que ya la conocemos, la velocidad en ese punto, que es la velocidad inicial, que también la tenemos, el tiempo, que es lo que queremos hallar, la aceleración, que ya la hallamos también en el inciso B. Cuando se utilice esta ecuación para hallar tiempo, ese tiempo pues no se va a poder despejar, ¿sí?, de forma explícita, sino que hay que resolver la ecuación cuadrática. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar las cantidades que conocemos, entonces la posición final, posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración. Ahora, para llevar esta a la ecuación cuadrática, tenemos que garantizar que esa ecuación cuadrática esté igualada a 0. Por lo tanto, este término lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Y me quedaría pues de esta manera. Y resolviendo este producto nos daría este resultado. Esta sería la ecuación cuadrática que se debe resolver para hallar el tiempo. Y siempre va a dar dos tiempos. La forma de la ecuación cuadrática es esta, ¿cierto? Donde A, B y C pues, son los respectivos coeficientes. La ecuación para resolver la fórmula cuadrática sería esta. También se puede directamente en la calculadora resolver la ecuación para estos valores, así como cada quien prefiera hacerlo. Lo importante es identificar, ¿no?, cuáles son los coeficientes e ingresarlos correctamente. Recuerden que esos coeficientes van acompañados de los signos, ¿sí? Se incluye el signo que los acompaña. Reemplazando esos tres coeficientes en la fórmula cuadrática, nos quedaría planteado de esta manera. Entonces tenemos que B vale 5, tenemos que A vale 0,714 y que C vale menos 175. Todo expresado queda de esta manera. Ahora, realizando el cálculo, aquí nos van a dar dos tiempos. Un tiempo cuando se haga el cálculo con el más y un tiempo cuando se haga el cálculo con el menos. Realizando estas operaciones nos daría que el tiempo para el más nos da 12,54 y el tiempo para el menos nos da menos 19,543. En física, pues los tiempos negativos no tienen interpretación como tal, no tienen sentido, ya que pues el tiempo siempre avanza y pues tiene un carácter positivo. Entonces el tiempo que tomaríamos sería este. Entonces ese sería el tiempo que le toma al antílope para recorrer dicha distancia.